Para la predicación de hoy vamos al libro de Gálatas y al capítulo 3. Estamos estudiando el libro de Gálatas versículo por versículo. Ya llevamos algunos meses y vamos ya en el capítulo 3. Entonces vamos a Gálatas capítulo 3, vamos al versículo, vamos a leer desde del 15 al 20. La predicación de hoy está centrada en los versículos 19 y 20, pero vamos a leer el 15 para no olvidarnos del contexto de lo que hemos venido hablando. Entonces, Gálatas 3, 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que tenemos en tu palabra, porque en ella te encontramos, te conocemos tu voluntad, tu enseñanza a nosotros. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos, nuestro entendimiento, que podamos voltear arriba a las cosas celestiales, a las cosas que permanecen, que no veamos las cosas terrenales que se desgastan, que se oxidan, que se deshacen finalmente, que podamos poner nuestro corazón y nuestra alma en lo eterno, y que por estas cosas eternas, por ti, sea por lo que vivamos. Ven a nosotros, Padre. Sabemos que estás aquí presente, estamos unidos en tu nombre, que te mueves aquí entre nosotros, y que tú seas el que aplique esta palabra a cada uno, a lo que necesitamos, a nuestra vida de cada día, y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en tu Hijo Jesús. Amén. Con un fuerte argumento basado en la ley y en la historia del pueblo de Israel, el apóstol Pablo demostró que Dios no dio la ley para la justificación y salvación del hombre. Dice que Dios hizo un pacto de gracia con Abraham mucho antes de que la ley fuera dada en el monte Sinaí. En ese momento, en el momento en que fue dada la ley, Abraham había muerto hacía muchos años antes, por lo que no pudo alterarse el pacto ahí en el monte Sinaí. Abraham no pudo haber estado de acuerdo en que se cambiara el pacto. Entonces cambiarlo sería algo ilegal. El pacto permanece firme, sin ningún cambio. Además, el pacto fue hecho como una promesa de Dios hacia Abraham en forma de un testamento que no se puede cambiar.
El único que se comprometió fue Dios. Y no se comprometió solamente con Abraham, sino también con su simiente. Hay una promesa para alguien que nacería en el futuro. El pacto fue confirmado por Dios para con Cristo. Y la ley que vino 430 años después de esa confirmación, ya los descendientes de Abraham, a Isaac y a Jacob, no lo anula para hacer inválida la promesa. Termina diciendo que si la herencia se recibe por cumplir la ley, entonces ya no es por la promesa de Dios. Pero la verdad es que Dios se la dio a Abraham, le dio esta herencia por medio de una promesa. Él lo prometió. Por lo tanto, ni la herencia ni la promesa pueden obtenerse nunca por cumplir con la ley. Si la ley no sirve para que una persona se justifique, si no sirve para la salvación de las personas, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿No sirve para nada? Si la ley no anuló ni añadió condiciones a la promesa que Dios hizo a Abraham, ¿para qué sirve? Alguna persona podrá pensar que si es salvada únicamente por la gracia, entonces puede quebrantar la ley. La ley no sirve para salvarla, ni tampoco puede condenarla, ya que la salvación es únicamente por gracia de Dios. La ley no interviene. La persona puede pensar que no está obligada a cumplirla, ni siquiera como una forma o una regla de vida. Entonces puede pecar, puede ignorar la ley y puede desecharla. A esta manera de pensar se le conoce como antinomianismo, y son los que están en contra de la ley, que quieren vivir como si no existiera la ley, como si no hubiera ley. Su argumento es: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es querer vivir sin tener en cuenta la justicia de Dios, usando su gracia como una licencia para pecar. Esto lleva al libertinaje, porque creen que como la gracia de Dios es infinita, pueden pecar todo lo que quieran y seguir siendo todavía salvos. En realidad están negando el poder de la salvación. La persona que dice que puede ser salva y que puede pecar cuanto quiera, solamente demuestra que no ha sido perdonada. El perdón produce un amor y un agradecimiento a Dios tan grande que la persona lo último que quiere es volver a desobedecerlo. El que quiere seguir pecando no ha sido librado de la esclavitud del pecado en la que se encontraba. Ser justificado sin ser santificado no es salvación, es ser dejado a perseguir una maldad sin límite. Eso no es misericordia. Si la salvación no me libra del pecado, no sirve para nada. Ese pensamiento demuestra su incredulidad. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Alguien que piensa así ha sido dejado por Dios en su pensamiento, en lo que él cree. Dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es verdad que la ley no puede salvar, pero también es cierto que la ley de Dios, los 10 mandamientos, reflejan el carácter de Dios. Son su imagen manifestada en normas y son las reglas que Dios dio a sus criaturas. Muestra cuál es la voluntad de Dios. Es obra de Dios y es digna de toda reverencia.
y es de suma utilidad cuando Dios la aplica para los propósitos que la estableció. La ley condena a todo el mundo. La ley muestra a todos que están bajo pecado. Sin el Evangelio es solo un instrumento de la condenación de la humanidad, en cuanto a que nadie la ha cumplido. Todos son transgresores y todos merecen el castigo que la misma ley establece. Entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Puede ser útil al hombre? ¿Cómo puede la ley ser buena? ¿Puede ayudar al hombre a salvarse? Sí, la ley es indispensable para la salvación del hombre. Para salvar a un hombre, lo primero que Dios hace es darle la ley, es hacérsela conocer para mostrarle lo enorme de su culpa, lo corrompido y depravado que es y la situación de ruina en que se encuentra, a punto de caer en la condenación para siempre. Estando en esta situación, como está el hombre, no se da cuenta ni le interesa cambiarla. Es totalmente indiferente a su alma. La ley lo despierta, le hace ver el peligro en el que se encuentra y la realidad de su vida miserable. Es entonces cuando empieza a buscar una solución y empieza a clamar a Dios para su salvación. En el otro extremo de los que quieren vivir sin ley están los que dicen que conocen la ley y que ellos la cumplen, creen que la cumplen y ellos se consideran a sí mismos buenas personas y creen que por eso se van a salvar. Dicen: yo no he matado, no he robado, no he adulterado, no hago mal a nadie, y hasta voy a la iglesia todos los domingos y ya me bauticé, por eso iré al cielo. Confían en su propia justicia, en sus obras, y nunca acudirán a Cristo en busca de misericordia. Vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 10, versículos 17 a 20, para ver un caso concreto narrado aquí en este Evangelio. Marcos 10, 17 a 20. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. La pregunta que le hizo este hombre a Jesús fue: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús primero le mostró la ley. Este hombre, porque se consideraba justo, no fue capaz de ver la situación en la que se encontraba. La ley no abrió sus ojos. Entonces Jesús, con la misma ley, le demostró y le descubrió que él no amaba a Dios sobre sus posesiones.
demostró que tenía otro Dios al que servía y que incumplía el primer mandamiento. Vamos a los versículos 21 y 22. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿No has fallado tú en cumplir los mandamientos? ¿Nunca has mentido? ¿Has honrado siempre a tu padre y a tu madre? ¿Jamás has codiciado algo que tú no tienes, pero alguien más sí? ¿No te has hecho otro Dios? ¿No te has amado más a ti mismo, o a otra persona, o a tu trabajo, o a alguna posesión más que a Dios? Cada uno de nosotros ha violado los mandamientos. Si en verdad los entendiéramos y sintiéramos que nos condenan, la ley sería de la mayor utilidad al mostrarnos el gran peligro en el que nos encontramos, para que entonces pudiéramos voltearnos y ver a Cristo. La ley sirve para mostrarnos la necesidad de un Salvador y hacernos ver el infinito valor de su redención. Si todavía piensas, como el que le preguntó a Jesús, que has guardado la ley, porque dice: no matarás, y ciertamente nunca has matado a nadie, has cumplido la ley externamente, la has cumplido literalmente, la has cumplido al pie de la letra, como decimos nosotros, de una manera legalista, sin tomar en cuenta el verdadero sentido de la ley o el espíritu de la ley. Porque el que se enoja contra su hermano ya es culpable. La ley no es solamente lo que dice con palabras, lo que dice textualmente, tiene cosas mucho más profundas, como nos lo enseñó Cristo. La ley dice: no cometerás adulterio, pero no es solamente el adulterio cometido físicamente. Jesús enseñó: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La ley sirve para convencer al hombre de su pecado y hacerle ver la desgracia en la que está por causa de su pecado. Solo entonces querrá escapar de las acusaciones de su conciencia y del infierno eterno que sabe que vendrá como un castigo justo por su pecado. El cristiano no está sin ley. No está bajo la ley ceremonial de los judíos, pero siempre está bajo la ley de Dios, bajo los 10 mandamientos. No solamente bajo lo que la letra dice, sino bajo lo que es el espíritu de los mandamientos. Esta es la ley de Cristo. Cristo lo explicó, y un verdadero creyente está bajo la ley de Cristo. Vamos a 1 Corintios 9, 20 y 21. 1 Corintios 9, 20 y 21.
Dice el apóstol Pablo, a que les escribe a los corintios, y les dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Lo que está diciendo Pablo es que él está bajo la ley de Cristo, no está bajo la ley como los judíos, la ley ceremonial, pero sigue estando bajo la ley de Dios. El que dice que no está bajo la ley no puede ver que el espíritu de la ley lo condena. Tampoco lo puede ver alguien que está tan endurecido como para seguir confiando en su justicia propia y que diga: yo cumplo la ley, yo soy inocente, yo puedo presentarme así como estoy delante de Dios. El espíritu de la ley, al condenarnos, es muy útil porque nos humilla, nos hace ver nuestra culpabilidad y nuestra necesidad de ir a Cristo. No dejemos de recordar que una sola falla en cumplir la ley es suficiente para hacernos culpables y condenarnos para siempre. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Lo dice Santiago 2:10. Es suficiente desobedecerla una sola vez, aunque nunca lo volviéramos a hacer. La ley no puede hacer otra cosa más que condenar. La única razón por la que un hombre puede pensar que es justo y que se salvará por sus obras es porque no conoce la ley. Si piensas que nunca has infringido la ley, es porque no entiendes el espíritu de la ley. La primera manera en que la ley es de utilidad en la salvación del hombre es hacerlo pensar que es como nada, culpable y condenado, sin ninguna posibilidad de ser justificado por los pecados que ha cometido. Lo puede hacer sentir el peso de su culpabilidad hasta aplastarlo. Lo puede humillar, pero no puede darle vida, ni puede limpiarlo. No fue dada para esto. Al hombre que confía en sus obras y en su bondad, la ley no le sirve para nada. Lo que la ley hace es que se pueda ver como pecador. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 11 a 13. Dice este pasaje: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso es lo que hace la ley cuando se entiende. Después de dejar en claro la culpabilidad del hombre, la ley sirve para quitar la ilusión de que se puede obtener la salvación por medio de un cambio en la conducta, por medio de dejar de pecar, por medio de que se reforme el hombre. Algunos, cuando reconocen su culpabilidad, prometen cambiar, pensando que van a poder compensar sus pecados de ahí en adelante con buenas obras. Pero su buen comportamiento no quita los pecados pasados. Es como alguien
que ha venido endeudándose hasta un momento en el que ya no puede pagar. Y entonces le dice a su deudor: ya no te voy a pedir más prestado, voy a vivir solamente con lo que tenga. La deuda pasada sigue ahí y debe ser pagada, no se borra. Tampoco el pecado se borra por decir: no lo volveré a hacer. La justicia de Dios se debe cumplir, y los buenos propósitos y las buenas obras no sirven para limpiar los pecados pasados. Es necesario que la deuda se pague, y eso solo es posible por medio de la redención de Jesucristo. Que Él tome la deuda, que se haga cargo de ella y la pague totalmente, completamente. Que la pague por nosotros, que la pague en nuestro lugar. Esa es la única manera. Además de guardar la ley de una manera perfecta en el futuro, es imposible. Si no lo hiciste en el pasado, no lo harás tampoco en el futuro. La corrupción es la naturaleza del alma humana, y por más que se esfuerce, lo volverá a vencer. Vamos a Jeremías, el libro del profeta Jeremías, capítulo 13 y versículo 23, para ver una ilustración bíblica de esta corrupción que está en el hombre. Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Aunque pudieras de aquí en adelante guardar la ley, no lograrías la salvación. Ahí está el pasado, y una sola falla ya te hace transgresor de la ley. No puedes ser aceptado por Dios si hay una sola mancha de pecado en ti. Esta es otra manera en que la ley es útil. Te dice que tu cambio y tus buenas obras no sirven para la salvación. Lo único que sirve es venir a Cristo y obtener un corazón nuevo, quitando el corazón duro como la piedra, y también el Espíritu que da vida y santifica. Eso es algo que no puede hacer el hombre. El hombre no puede lograr quitarse el corazón. El hombre no puede obtener el Espíritu. Es algo que solamente Dios hace. Dios lo hace. Si Dios no lo hace, no hay ninguna posibilidad de tenerlo. Vamos a Ezequiel, al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, 27 y 28. Aquí en este versículo vamos a notar que dice que Dios es el que hace esta obra. Dios lo tiene que hacer. Ezequiel 36, 27 y 28. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis
por obra. Para ser salvo, tienes que venir a Cristo sin traer nada tuyo para ofrecerlo, ni tus intenciones, ni tus obras. Cristo guardó la ley. Tiene que ser tuya su justicia. Cristo sufrió en lugar de los que se arrepienten. Sufrió el castigo que ellos merecían. Solo por la fe en su obra de salvación recibes la justificación. Arrepiéntete ahora y cree en Cristo ahora. Si te reconoces pecador, ven a Cristo y confía solamente en Él para tu salvación. El que cree será salvo, aunque sus pecados sean muchos. El que no cree está condenado, aunque su pecado sea uno solo. Dice nuestro versículo de Gálatas 3, el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, la ley fue añadida. ¿Añadida a qué? La ley fue añadida o agregada a la promesa 430 años después de que fue dada la promesa. ¿Por qué hubo que añadir la ley a la promesa? A causa de las transgresiones. Es decir, para ser plenamente consciente al pecador de su culpa. La ley nunca fue dada a los gentiles. La ley moral estaba grabada, escrita en sus corazones, pero la ley ceremonial nunca les fue dada, por lo que nunca la tuvieron que guardar. Vamos al libro de los Romanos, capítulo 2, versículos 14 y 15. Los gentiles que no recibieron la ley, de todos modos, sabían lo que estaba mal. Incluso hoy, cualquier persona que no haya escuchado absolutamente nada de la ley, tiene la ley moral, tiene los 10 mandamientos escritos en su corazón. Y cuando él hace algo que está mal, él lo sabe. No necesitas que esté escrito, él sabe que hizo algo mal. Cuando miente, cuando roba, sabe que está mal. Eso lo tiene escrito en el corazón. Dice estos versículos de Romanos: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley fue añadida, no era un sustituto de la promesa, y fue añadida para que se pudiera ver lo grandioso de la promesa. Si alguien me promete algo que no quiero ni necesito, esta promesa es importante para mí. Por ejemplo, si alguien me promete que me va a regalar una llanta de tractor, de esas grandotas, nuevecita, me la va a regalar, es algo que yo no quiero ni necesito, me va a estorbar, no tengo ni dónde guardarla, hasta es mejor que no me la dé.
voy a tener esa promesa como algo importante, para mí hasta es mejor que no me la dé. La promesa fue dada y el hombre no entendía, no veía para qué le podía ser útil. Esa promesa no era importante. Si me prometen eso, para mí no es importante. Me da igual que cumplan su promesa o no. Así es para el mundo la promesa hecha por Dios de la salvación por fe. Un hombre pecador, ciego, espiritual, no se da cuenta de su estado ni de su necesidad de un Salvador. La promesa de Dios le tiene sin cuidado. Vamos a Génesis 25:32. Como a Esaú le tenía sin cuidado su primogenitura. Él era un hombre profano, no entendía, no le importaba. Dice Génesis 25:32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Sin la ley, el pecador siente que todo va bien y no ve la necesidad de un Salvador. Solo cuando se da cuenta de que sus pecados son transgresiones a la ley de Dios, que también es el juez que lo va a juzgar y que su santidad no permite ninguna transgresión, ninguna desviación del camino que le ha señalado. Cuando sabe que cualquier falta causa la ira de Dios, clamará entonces para ser librado de la condenación. Y solo sabe que ha transgredido la ley cuando la ley le es dada, cuando la conoce. Si no hay una ley que diga que algo está prohibido, hacerlo no es una transgresión de la ley. Vamos a Romanos 4:15. Dicen que lo que no está prohibido, entonces está permitido. Si no está escrito, si no hay una ley, entonces no hay transgresión, no hay pecado. Dice Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley es como un lente de aumento. No aumenta la cantidad de manchas que hay en un vestido, sino que las hace resaltar y hace visibles otras manchas que no se veían a simple vista. Por eso la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Si la ley demanda amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, el que conoce la ley se da cuenta de que no tiene un amor como ese. Y entenderlo lo lleva a buscar a un Salvador. Esta es la verdadera causa por la que la ley fue dada a un pueblo que había vivido 430 años en un país pagano, sin un conocimiento profundo de Dios ni de su carácter. Su manera de pensar y su conducta eran muy parecidas a las de los egipcios.
Ellos, al salir de Egipto, confiaban en su propia justicia, confiaban en su capacidad de poder cumplir lo que Dios quisiera. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 7 y 8. Dice este pasaje: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Dice en nuestro versículo 3:19 de Gálatas 3:19, la siguiente parte: hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. La ley fue dada a una nación de pecadores. Ellos nunca podrían alcanzar la justicia guardando la ley, porque no tenían el poder de obedecerla. La ley les mostró lo que Dios requería de ellos y hasta qué punto se habían alejado de Él. También les mostró cuál era el justo castigo por violar la ley y que la justificación por medio de la ley es imposible. No había nada de malo en la ley. Dios se la dio al pueblo por medio de Moisés. Pero había algo que la ley no podía hacer, y eso es perdonar al transgresor. Podía señalar los pecados, pero no podía quitarlos. Por eso el tiempo de la ley estaba limitado. Debía hacer su función hasta que viniera el descendiente a quien fue hecha la promesa. Este descendiente es Cristo, como dice el versículo 16 de Gálatas 3. Para nosotros, la ley cumple la función de hacernos ver pecadores, perdidos y condenados hasta que Cristo viene. También, como gentiles de esta época, esa es la función de la ley hasta que Cristo viene a nuestras vidas, hasta que viene el Evangelio. Nosotros no cumplimos la ley, pero Él la cumplió. Nos libra de la maldición por no cumplir la ley. Y nos libra de la esclavitud, del pecado y de la condenación eterna por nuestra total incapacidad de cumplirla. Recibimos la herencia prometida a los hijos de Abraham, a la descendencia, a los que pertenecen a Cristo, a los que están en Cristo. Sigue diciendo nuestro versículo: y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Dios decretó la ley en el Sinaí. Vamos a Éxodo 20, 1 y 2. Esta parte del versículo que habla de los ángeles como mediadores, como por medio de ellos, es algo complicado, pero vamos a ver entonces varios versículos para que la Biblia nos explique esto que está diciendo Pablo aquí. Pues Éxodo 20, 1 y 2. La ley fue decretada por Dios, dice Éxodo 20, 1 y 2. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. La Biblia entonces enseña lo que leímos
de nuestro versículo que los ángeles participaron de la entrega de la ley. Nos vamos al libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 2, en donde vemos que la Biblia confirma lo que Pablo dice aquí. Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Vamos también al libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 53. Vemos que Esteban está ante el concilio predicando el evangelio a todos los judíos, y él también menciona la participación de los ángeles respecto a la ley. Dice Hechos 7:53: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El mediador, vamos también al Salmo 68. El mediador Moisés fue puesto por Dios. Dios le dio la ley a Moisés para que se la diera al pueblo. Y los ángeles probablemente tuvieron que ver con las manifestaciones imponentes en el monte Sinaí. Ahí en el Salmo 68, vamos primero al versículo 8. Dice: la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Y el versículo 17 hace referencia a los ángeles. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Los ángeles entonces intervinieron para que la ley fuera dada, pero no se nos dan detalles, ni se nos explica de qué manera se hizo esto, por lo que entendemos que así fue, que intervinieron ahí los ángeles. Pero no debemos ir más allá de lo que la Biblia dice. Hacerlo es entrar en especulaciones y tratar de entrar en algo que Dios no nos ha revelado. Pero en el tema que está tratando Pablo, y es demostrar que la promesa es superior a la ley, el argumento es claro. Cualquiera que haya sido la función de los ángeles, hubo un mediador o un intermediario entre Dios y el pueblo de Israel. Vamos a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 5. Dice este versículo, está hablando Moisés y dice: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Pablo les quiere mostrar a los Gálatas que la ley fue dada por Dios por medio de ángeles en la mano de Moisés, y aunque por eso es buena y es santa y justa, de todos modos es inferior a la promesa, porque la ley vino de una manera indirecta, por medio de los ángeles, por medio de Moisés, pero la promesa fue hecha a Abraham y a sus descendientes, es decir, a sus hijos espirituales, a los de la fe, de una manera directa, Dios directamente, sin ningún intermediario. La ley tuvo un intermediario
porque era un compromiso que adquirió el pueblo en su conjunto. Era una multitud. Ellos, como nación, dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. La otra parte del pacto era uno solo el que intervenía. De este lado estaban todo el pueblo, eran muchos; del otro lado, solo Dios. Las dos partes entraron en un pacto, en un compromiso, e intervino un mediador, porque el pueblo no quiso estar delante de Dios por temor. Dice Gálatas 3:20: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. El mediador, Moisés, era solamente un mediador entre las partes que intervenían en el pacto, entre Dios y el pueblo. Su función se limitaba a transmitir a las partes las mutuas promesas, pero él, como mediador, no tenía el poder de tomar decisiones. Pero Dios es uno y no cambia. Como Dios es uno, siempre ha salvado de la misma manera, por la promesa y no por la ley. Si Dios es uno y puso a Moisés y a los ángeles, la ley no puede ser contraria a la promesa que Dios dio. Las dos cosas, la ley y la promesa, provienen del mismo Dios. Tienen que estar de acuerdo, tienen que concordar entre sí. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, y por medio de él a todos los creyentes, sean gentiles o judíos, lo hizo soberanamente y no pidió ninguna condición. Solamente él prometió bendecir a todas las naciones en la simiente de Abraham, únicamente por la fe. Abraham no se comprometió a nada. La promesa basada solamente en Dios es superior a la ley. Si Dios es uno, solamente lo que Él promete debe cumplirse. Él asume todas las obligaciones y responsabilidades. No se puede intermediar si no hay dos partes. Por lo tanto, no se necesita un mediador. Y su promesa de bendecir por la fe, por creer en Dios, por creer su promesa, no puede ser cambiada por nada, porque Dios es uno, la unidad de Dios. Decir algo diferente, decir en contra de la unidad de Dios. Vamos a Romanos, el libro de los Romanos 3:30. Dice este versículo: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a todos de la misma manera. ¿Para qué sirve la ley? La ley sirve para apreciar la promesa, para que podamos apreciar una promesa incondicional, sin nada que ofrecer de nosotros, algo que Dios hace. La recibimos por creer esa promesa, por medio de la fe. Dios justifica por fe. ¿Estás tú justificado? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos nuevamente gracias por esta promesa
tan grande, tan maravillosa que nos has dado para justificarnos. Señor, que podamos apreciar esta promesa, que no menospreciemos toda la obra de Cristo por no entender lo que obtenemos de esta promesa, por no entender que nosotros no podemos aportar nada, ni debemos aportar nada para la salvación, porque es para ti y para tu gloria. Glorifícate, Padre, danos fe, glorifícate en tu misericordia hacia nosotros, hacia tu pueblo. Sálvanos, Padre, abre nuestros ojos, danos amor por ti, reverencia por tu ley. Obra en nosotros para que podamos guardarla, para que nos arrepintamos, para que huyamos, nos alejemos de nuestros pecados. Cambia nuestro corazón, pon tu espíritu en nosotros, Padre, algo que solamente tú puedes hacer, tu obra de salvación completa. Líbranos del pecado, del su poder, de la esclavitud en la que estamos, Padre. Hazlo tú, porque solamente tú puedes hacerlo. Que se vea en nosotros, que se vea en nuestra vida y que sea para tu gloria. Lo pedimos por Cristo, tu Hijo amado, nuestro hermano amado, para tu gloria. Amén.